tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que ese es de esos placeres que uno se da cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Para mí, como decía recién Ivana, es muy grato estar aquí porque es un acto que tiene mucho simbolismo para la Universidad Nacional del Litoral. Un poco lo dijo Ivana recién, la reforma constitucional del año 94, para todos los argentinos fue un hito, fue un momento histórico muy relevante que permitió modernizar, actualizar, pensar una constitución y como dice Rodis en su libro, reconocernos los argentinos en acuerdos importantes para la vida democrática de nuestro país. Así que este libro, la presentación de este libro, resume, en primer lugar, eso, el hecho histórico de lo que resultó y lo que entraña la reforma de la Constitución Nacional. Estos 30 años que pasaron, recuperarlo de la memoria de los protagonistas de ese momento, de las entrevistas que llevaste adelante, la verdad es que es sumamente importante y que también será un legado importante para quienes estudien estos momentos de la vida de la Argentina de aquí en adelante. Pero, como decía, no solamente por eso es importante para mí como vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral, sino porque, como dijo Ivana, la Convención Constituyente ocurrió en la UNL, ocurrió en las oficinas, en los despachos, en el Paraninfo, en los pasillos, en las aulas de la UNL y fue un antes y un después, cambiar toda la dinámica de la universidad para poder recibir a los convencionales constituyentes, o sea que para nosotros ese momento entraña una cuestión muy significativa, que se vivió de una manera muy significativa. En tercer lugar, porque, como también dijo Ivana, hay dos editoriales de dos universidades públicas que se unieron para poder llevar adelante este libro. Y ahí me quiero detener un segundito porque esto demuestra el compromiso de las universidades públicas también con resguardar los momentos importantes y los valores democráticos y los momentos importantes de la historia de nuestro país, de la ciudadanía. No solamente se forman profesionales adentro de las aulas de las universidades públicas, ni se genera conocimiento, sino que también hay un verdadero compromiso con lo que está pasando afuera, un diálogo permanente con lo que está pasando afuera en la sociedad. Así que también desde ese lugar celebro este momento, agradezco, y aquí con esto cierro, porque nuestra editorial, que también cumplió 30 años, justo en el mismo año que la Convención Constituyente se creó, agradezco a todos los que participaron, Rodis, a todos los que brindaron sus memorias, sus tiempos, y participaron también en la edición, en todo lo que implica llevar un libro como este adelante. Así que agradecida es la palabra, agradecida y feliz de estar hoy aquí y de presenciar con ustedes este lanzamiento. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. La verdad que este libro era la idea original del proyecto, que después se transformó en un podcast porque era un proyecto que había nacido antes de la pandemia, pero bueno, el tiempo se nos vino encima a los 30 años y fue una manera rápida de resolverlo y creo que fue en algún punto la mejor porque tuvo mucha repercusión el trabajo y fue más práctico hacerlo. Nació en una conversación en la Biela con Horacio, que a los dos al ser rionegrino, cada vez que Horacio visita Buenos Aires nos tomamos un café y en esas charlas él todo el tiempo traía anécdotas de la Convención Constituyente y a mí me parecía que todo el tiempo él me hablaba de personajes que yo conocía, pero desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de la actualidad política o de su trascendencia histórica, el mismo Alacino en su rol como senador. De hecho, ahí me enteré que había sido jefe de bloque de la Constituyente, del PJ, y me parecía que era una historia interesante para contar porque estaban todos juntos
como dijo la vicerrectora, estaban todos juntos en Santa Fe. Me imagino que la ciudad estuvo revolucionada durante esos 3 meses y toda la previa. Y me parecía interesante el fenómeno del consenso y el Pacto de Olivos y todas las historias que había. Fue un proyecto muy rico en anécdotas, muy rico en tratar de entender ese periodo de la política argentina, muy distinto al presente. Me llamaba la atención por eso, porque había un diálogo político, una vocación de diálogo político que en los últimos años en Argentina se fue degradando bastante. Entonces eso me atraía, saber cómo eran esas relaciones humanas, esas relaciones interpersonales, el rol de los gobernadores en ese momento, como Horacio, el rol del peronismo, el Pacto de Olivos, la trastienda, ¿no?, de todas esas historias. Y en cada conversación me llevaba algo distinto, tal vez desde una anécdota graciosa hasta reflexiones muy profundas sobre la política y la historia argentina. Yo creo que el libro tiene eso, el podcast tiene eso, que logra sintetizar en la voz de 35 constituyentes entrevistados el espíritu de esa época y el legado que dejó un poco la constituyente, ¿no? Ese legado de consenso y esa necesidad de construir, ¿no?, espacios de consenso para reformar cosas importantes, para hacer cosas importantes en el país, porque para reformar la Constitución se necesitan 2/3 del Senado y 2/3 del Senado no lo consigue una minoría, sino que hay que necesariamente hablar, conversar, pactar y ceder, ¿no? Ceder un poco cada uno para ver a cuánto, como me decía un amigo, cuánto uno está dispuesto a dar para hacer algo que realmente valga la pena, ¿no? Entonces, me parece que Generación 94 busca eso, ¿no? Tratar de comprender un poco el proceso de la reforma de la Constitución que hoy se ve un poco lejano. No sé, Horacio, cómo lo ves vos, pero yo creo que la experiencia del 94 fue una experiencia importante para cada uno de los protagonistas, ¿no? Sí, sin duda, para protagonizar momentos de la historia hace falta líderes, hace falta quien lo haga y hace falta voluntad política. Hoy no noto en el país un clima que lleve a un encuentro como el del 94. No veo voluntades políticas hacia eso. Quizás la crisis no está dejando ver la importancia de encontrar caminos comunes. Cuando Rodi hace referencia a que nos encontramos en la Biela, no solamente era un lugar de entretenimiento, sino que trabajábamos un poco o pensábamos en serio. Y yo, a partir de una década después de la Constituyente, empecé a vislumbrar que la Argentina del siglo XXI tiene un punto de partida en la Constituyente. Y por la aparición de nuevas figuras políticas, por ser el último consenso logrado por los dos últimos grandes líderes políticos, por estar los dos grandes partidos de pie, pudiendo concretar el acuerdo. Tiene infinitos ribetes la reforma de la Constitución, todos muy interesantes para la ciencia política. Y bueno, yo no quiero extenderme, pero realmente hay un legado muy interesante en la Constituyente, más allá del enfoque totalmente jurídico y los detractores que pueda tener en la profundidad o no de la reforma, más allá de la eterna confrontación argentina de que por qué se juntan si hay que diferenciarse. Lo que creo es que como país, no atender a la enseñanza de la historia para un país es directamente suicida. No son palabras mías, son de Cicerón. La historia es la maestra de la vida. Y Argentina tiene patrimonios muy interesantes y también cosas que nos complican infinitamente. Un país que ha estado 35 años de guerra civil, no es habitual encontrar en la historia del mundo una historia así. Y la confluencia y el fin de esa desunión fratricida es en el 53, pero es después de una batalla, es después de Caseros.
después de Urquiza Rosas, y con Buenos Aires afuera, y la otra reforma de Constitución, la modificación del 60, es después de otra batalla. Es decir, las constituyentes que tenemos, la arquitectura jurídica, el basamento legal de la República, está sobre la base de los ruidos de las batallas y de los muertos. Entonces, eso agiganta mucho más el 94, visto de este punto de vista, porque incluso la reforma del 49 es parcial, porque obedece a media Argentina afuera, la reforma o el intento de corrección del 57 deja la otra Argentina que había sido protagonista en el 49 afuera, y recién en el 94 podemos exhibir como un legado constructivo, histórico, interesante, este producto. Ahora, la política desde Grecia para acá, pasando por Roma, tiene etapas ineludibles. Es decir, puede haber nuevas políticas. Lo que no puede dejar de haber es la esencia del hombre en comunidad tratando de gobernarse a sí mismo. Y Occidente y nosotros los argentinos hemos adoptado el sistema republicano, representativo y federal. Y eso solamente funciona con equilibrios dentro del consenso democrático y con el consenso como eje. No podemos eludir las dos herramientas básicas de la política, que es la etapa agonal de la confrontación, como decían los griegos, a ver quién hacemos mejor las cosas, quién hace las cosas mejor que el otro, pero después que se pasa esta etapa de la confrontación, después de la campaña electoral, después de la promesa, después de toda esa etapa de confrontación, viene la etapa de la arquitectura, de la construcción. Y los argentinos hace más de 100 años que estamos confrontando. Entonces, yo creo que ese es el gran legado del 94. Y no mirar un poco para atrás, porque en este país, en 1936, salieron 50.000 personas a apoyar la invasión de Mussolini a Etiopía. Y el acto nazista más importante fuera de Alemania se hace en el Luna Park. Y con los barcos vinieron también las ideas, y vinieron los disensos, y vino el conflicto europeo. Argentina es hija de todo eso. Entonces no podemos eludir ese origen y no podemos dejar de trabajar para el acuerdo, para el consenso, que es la única manera de resolver los grandes problemas nacionales. Creo que ese es el legado del 94. Yo tomé conciencia, miren que es difícil no personalizar, pero yo llego a la Constituyente con alguna experiencia política, es decir, con 1 año y medio, 2 periodos casi de gobernador. Y cuando vamos yo era vicepresidente primero del radicalismo, cuando lo acompaño a Alfonsín a firmar el Pacto de Olivos, y nos sentamos 6 de un lado y 6 del otro para firmar el Pacto de Olivos, ahí tengo conciencia de que estábamos dando un paso histórico, que iba a tener consecuencias, que estábamos haciendo una de esas cosas que quedan para todos los tiempos. Y el producto de eso es la reforma constitucional, que por supuesto nos hace cimbronar nuestro partido, y acá concluyo, porque cuando uno gobierna y es mayoría, está siempre celoso de la iniciativa política, obliga a jugar de contraataque a la oposición. Ahora, cuando uno da pasos desde la oposición, que pueden comprometer todo su patrimonio político, es un paso muy valioso. Yo creo que esta pretensión eterna de la unidad nacional tiene el ejemplo del Pacto de la Moncloa como en la política moderna. Y la Moncloa no se hubiera hecho si España no hubiera pasado por los 40 años de Franco y si no hubieran aparecido providencialmente, si la España no hubiera generado a figuras políticas como la de Adolfo Suárez, o la del Rey, la de Felipe González, y de uno que siempre nos olvidamos, que es Santiago Carrillo, que manejaba el 15% de la izquierda española y que tenía el poder de movilización de la calle, tenía el poder de abortar toda esa iniciativa, que tenía la mitad de la familia muerta, que estuvo
muerta por el franquismo, que tenía 30 años de exilio sobre la cabeza, y da el paso y acuerda. Por supuesto lo echan del Partido Comunista. No estoy comparando, ni estoy tratando de llevar agua para mi molino, porque Menem quería la reelección y quería consolidar su proyecto político, legalmente conseguido con apoyo en las urnas y con consenso en la Argentina. Y el que hace de Santiago Carrillo, entre comillas, y el que pone el peso de la decisión, es Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín lo pone de cara a la más genuina trayectoria del partido que lo engendra. Porque Alfonsín viene de un Irigoyen que estuvo 10, 15 años en la intransigencia y nunca transó con el régimen hasta llegar con el voto popular. Ese mensaje se revaloriza desde la Unión Cívica Radical en el 94. Eso es lo que lo hace grande a quien da ese paso. Y eso es lo que da el sentido de unidad nacional a ese gesto. Lo malo es que nos quedamos allí y después volvimos a las andadas. Gracias, Horacio. No, está bien, perfecto. Vamos a seguir conversando un rato más. A mí lo que me parecía interesante de armar este panel era tener un referente radical de aquellos tiempos y un referente del peronismo. Alacino, Choclo Augusto, llegó a la Convención Constituyente como un constituyente más que iba a ser vicepresidente del bloque, pero los destinos de la vida lo pusieron al frente. Y le tocó liderar un bloque que era el más poderoso de esos años, el que tenía tal vez toda la fuerza para reformar la Constitución, más allá del trabajo que destaca Horacio y la inteligencia de Alfonsín de acoplarse a la fuerza de Menem para intentar hacer los cambios que consideraba la Constitución. Pero Alacino, si me ayudás a recordar cómo fue esa vueltas de la vida que te llevaron a ser el presidente del bloque del PJ. Bueno, gracias. Vos cuando decís generación del 94 vas a confundir a la gente con la de Esteban Echeverría o con la de Miguel Cané. Es decir, con la del 37 y con la del 90. Y nosotros obviamente no estamos en condiciones de ni acercarnos a Esteban Echeverría o a Miguel Cané. Que el primer acierto que hubo en esto, además del Pacto de Olivos, que fue el primer gran consenso después del Pacto de San Nicolás entre los argentinos, es haber optado en que ustedes saben que la Convención debe tener el doble de miembros de la Cámara de Diputados. Eso es lo que dice la Constitución. Pero establecimos una ley en donde el piso del sistema DOM, que en todos lados lo mantienen en el 10%, en el 12%, en el 15%, lo pusimos en 0. Entonces entraban todos. Nadie quedaba fuera. El que sacaba 50 votos entraba. Y creo que ese acierto hizo que la convención conviviera Raúl Alfonsín con Rico, que lo había querido sacar, o que conviviera, qué sé yo, Monseñor de Nevares con el Modín, o que convivieran todos, conviviera, qué sé yo, Barcesat con la gente de la UCD, que estaba representada por Albamonte y Adelina de Viola. Bueno, era muy famosa en esa época, ahora no sé qué habrá pasado con ella. Eso fue producto de la ley de convocatoria. Y la sabiduría fue de que no nos dio mayoría ninguno. Entonces, o había acuerdo o no salía nada. O había consenso o no salía nada. Y eso que al principio nos costó, por eso nos llevó mucho más trabajo discutir el reglamento de la convención que las otras cosas, para establecer un mecanismo que asegurara la participación de todos y que todos tuvieran un lugar destacado en la convención, hasta los que habían venido y eran bloques unipersonales. Eso creo que fue el primer acierto. Y creo que además, de allí en más,
la discusión se empezó a abrir sin cortapisas. Al principio sí, fue todo medio duro, verlo sentado a Raúl Alfonsín en la mesa de labor parlamentaria con Rico era una cosa, no sé si se mirarían, o a Barcesá con Albamonte. Nosotros, como los peronistas, somos una mezcla rara de mistongos y suicidas, vamos bien con todo, vamos bien con todo. Pero creo que además nosotros tuvimos una persona muy importante, que fue Eduardo Menem, que manejó la convención con total ecuanimidad y sin tener conflicto con nadie. Al contrario, superando en las comisiones de labor todos los conflictos que se venían encima. Entonces fue una situación, qué sé yo, nunca vista, nunca había pasado eso. Y entonces la convención al principio con problemas empezó a caminar y empezó a producir despachos. Alfonsín lo puso de guardia a Jarolaski en la comisión de núcleo, que le decíamos nosotros, que era el acuerdo concreto del Pacto de Olivos. Y Menem lo puso en la comisión de redacción a Corach, que era el encargado de poner al final cómo se debía entender. Entonces estaba todo, inclusive en todas esas comisiones, estábamos equilibradas todas las fuerzas. Y estaban representadas todas las fuerzas. Eso hizo que el consenso fuera la constante, que hasta ahí nunca se había visto. Y eso es la principal, digamos, resultado de la convención. Si ustedes me preguntan qué es lo mejor que tiene la Constitución, yo no voy a decir al jefe de gabinete, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal Independiente o el balotaje. Esta Constitución es esencialmente, digamos, antidiscriminatoria. Yo pienso que el matrimonio igualitario se hace porque los jueces actúan la Constitución que evita todas las discriminaciones. Creo además que todos los derechos reconocidos a las mujeres tienen su origen en la Constitución, en donde en 4 o 5 artículos concretamente destruye la discriminación. Eso es lo bueno. Lo demás, lo instrumental, se puede discutir, y por ahí algunos dirán que es bueno, otros dirán que no es tan bueno, pero lo que sí, sin ninguna duda, es esta Constitución es eso. Esta Constitución no discrimina. Somos todos iguales. Y se acabaron de alguna manera aquellas especies de cortapisas en donde uno con un criterio o con otro, digamos, se analizaban las cosas humanas. De ahí en más yo creo que se puede discutir todo. Si el jefe de gabinete sirvió para algo. Con el jefe de gabinete, yo había escrito un libro que lo había presentado en la Universidad del Litoral, el doctor, había sido mi padrino, el doctor, bueno, ahora miembro del Superior Tribunal de Santa Fe. Bueno, me olvidé los años. Que había escrito, había desarrollado la reforma del Poder Ejecutivo, que era mi trabajo de tesis, que era el ministro coordinador. El ministro coordinador dice en el proyecto nacional, en el modelo argentino de Perón, lo llama a un superministro. En cambio, Raúl quería un jefe de gabinete más tirando a los sistemas parlamentarios. Entonces nosotros los peronistas, como siempre, lavamos todo. Pusimos un jefe de gabinete que más parece un ministro que un jefe de gabinete, porque de jefe de gobierno, la Constitución histórica establecía que el presidente era jefe supremo de la nación. Este supremo viene derivado de la época de Ramírez, del director supremo, y tenía a su cargo la administración del país. Así decía. Nosotros le pusimos la administración a cargo del jefe de gabinete, pero al presidente le pusimos jefe de gobierno. O sea, nada. Y el balotaje
nosotros pusimos un guarismo que habitualmente sacábamos en las elecciones, el 45%. Fíjense ustedes que Massa en esta última elección sacó 44,6, casi 45. Entonces esas instituciones podrían haber sido mejor. Podría haber sido mejor el Consejo de la Magistratura. Podría haber sido mejor el tema de la Corte. Yo era de la idea de como la Constitución histórica establecía ella el número de miembros de la Corte, lo estableciera la Constitución. Había otros que decían, no, dejémoselo a la ley porque las cosas van cambiando. Son posiciones atendibles. Todo eso es discutible. Pero lo que no es discutible es esto que digo yo, que para mí es el meollo y el éxito Si hay que reformarla, sí es cierto. Hay algunas cosas que no han andado bien. Yo siempre digo que hemos creado la peor corporación que podemos crear en el país, que es la de los fiscales, porque a los jueces los juzga un jury que tiene políticos y jueces. En cambio, los fiscales se juzgan ellos mismos. Ellos tienen un tribunal interno. Entonces, la corporación realmente novedosa que en Estados Unidos puedo prosperar porque se eligen, acá duran toda la vida. Entonces, me da la impresión por ahí que yo sé que tal vez las condiciones no se van a dar porque no va a haber ni otro Menem ni otro Alfonsín, o falta mucho para que se den. Pero si alguna vez se piensa en reformar la Constitución, yo creo que el centro es hacer lo que hicieron en el Pacto de Olivos. Establecer con precisión sobre qué se va a trabajar. Que fue tan vituperado. Mamarracho le dijo una vez el gobernador de San Luis, el Pacto de Olivos. Y la verdad que el Pacto de Olivos es el gran consenso argentino moderno. Para mí es más importante que el Pacto de San Nicolás y el de San José de Flores. Gracias. Gracias a la Choclo. No dejes de contarme cómo llegaste a ser el jefe de bloque. Y también vos tuviste a la derecha, a tu derecha y a tu izquierda, a Cristina Kirchner y a Horacio Rosati. Que después terminaron siendo protagonistas de la política en los años siguientes. A y en la Cristina actualidad, y a Rosati. A Cristina y a Rosati. ¿Sentís que ellos tienen algo, un poco aprendieron algo en esa época? Bueno, ellos eran muy capaces todos. Sí, yo creo que... Yo fui presidente del bloque, yo le decía a él, por el azar. Por el azar. Pero el presidente del bloque iba a ser Marín, y yo iba a ser el segundo de Marín, y a mí me ponían, como yo era un tipo joven, para que trabajara. Marín, que era gobernador de La Pampa. De La Pampa. Y era presidente del PJ. Sí. Se pelearon en el último momento, yo estaba en Rusia, habíamos ido a llevar la ley de reforma del Estado a Yeltsin, que cuando llegamos allá le estaba quitando el banco a la Unión Soviética, porque en Rusia le prestó el banco a la Unión Soviética, como Buenos Aires le prestó el banco a la Argentina cuando empezó. Y allí Yeltsin se lo quitaba. Bueno, tuvimos oportunidad de hablar, le llevamos la ley de reforma del Estado, dijimos que nosotros habíamos creado la propiedad participada, que creo que es no funcionó, pero es el gran aporte de la Constitución. La propiedad participada es que todos los empleados son dueños del 10% en acciones sindicadas, que siempre van en bloque, y que en algunas sociedades importantes permite manejar las mayorías en las decisiones. En algunos lugares anduvo bien, por ejemplo la Telefónica, porque la manejó el sindicato de Guillán. En algunas otras anduvo mal con la Unión Ferroviaria, que lo manejó Pedraza. Pero el sistema es bueno. Y cuando nosotros fuimos, última vez que yo fui con mi hijo al Mundial de Fútbol, me enteré, hay varias empresas de trenes en Rusia, pero las vías son de los empleados. Ellos le alquilan las vías a las empresas para que usen las vías. Es más o menos
el 10% nuestro. Entonces, cuando yo vengo de Europa me encuentro que hay lío, un amigo que era senador por San Luis, que era el senador Britos, me cuenta y me dice que había habido problemas, que Marina había renunciado. Como yo era nuevo, me dice, vos no hagas nada, ni digas nada, ni te movás, vos vení conmigo. Y fuimos a un lugar donde se comía allá al lado del viejo almacén, o cerca del viejo almacén, que se llamaba El Ángel, no sé si estará. Ahí hicimos la reunión, entonces él propuso que nos corriéramos todos un lugar para no volver a elegir, y así quedé yo Jefe de bloque. No era para mí el cargo. Pero bueno, te llevas bien con Cristina y con Rosati. Bueno, y después Cristina, cuando vino la primera vez, el partido del PJ había armado una especie de soviet, porque éramos 100 los delegados. Y entonces Brito me dice a mí, che, ahí viene una chica del sur que viene sola, vamos a darle, vamos. Bueno, vamos. Fuimos a verla, estaba sentada sola. Bueno, nos presentamos. Y después cuando fuimos a la Convención de Santa Fe, también un poco por Britos, ella termina siendo vicepresidente del bloque. Y yo creo, por lo menos nos pasa a todo el interior, no sé si pensarán lo mismo, pero en el interior cuando vemos la caja boba y vemos los políticos, nos parecen que saben un montón. Y cuando vos venís acá, te das cuenta que saben menos que vos. Nomás que vos no te animás a hablar. Creo que eso le pasó a Cristina. Cristina usó la convención, por supuesto, ya te dijo que no, yo pienso así. Usó la convención para ver cómo era el calibre de la política argentina. Y se dio cuenta, también voy a usar un término que a Cristina no le gustó, como cuando vos tenés un caballo de carrera, lo traes a Palermo y ves que el caballo puede ganar. Cuando vos lo ponés en la pista, puede ganar. Porque es mejor que tal vez los otros que hay acá. Bueno, a ella le pasó lo mismo. Ella puso su caballo en la pista largo y nos perdió a todos. Nos sacó 4 o 5 cuerpos. Creo además que ella tenía una relación, aparte de afectiva, con su esposo, política, que hizo que de alguna manera la heredara en el primer gobierno y no fuera Néstor de nuevo. Pero creo que a partir de ahí, bueno, ella vino de senadora. Nosotros en el Senado éramos un bloque muy, muy, muy unido. Entonces la bloqueábamos siempre. Entonces de un día para otro ella se fue de diputada. Y de diputada con Carrió, armaron, digamos, las dos voces principales opositoras de la Cámara de Diputados, Claro, de los últimos años de que Menem. terminó siendo lo que es ahora, ¿no? Horacio, nos queda un rato todavía y no quiero, para aquellos que no escucharon el podcast, vos y recién contabas de lo que te pasó el día que se fue a firmar el Pacto de Olivos, ¿no? La sensación de que estaba pasando algo importante, pero esas historias no dejan de tener microanécdotas que son, para vos son inolvidables, pueden resultar graciosas, pero si nos puedes recordar cómo arrancó ese día, cómo fue ese día cuando te levantaste y que ibas a ir a firmar el Pacto de Olivos y qué pasó en esa reunión en la Quinta de Olivos. Me siento como Coppola cuando le preguntan por Maradona. Voy a iniciar con el tono de Coppola. Era un domingo a las 18 horas. La cita en Olivos. Y Alfonsín, que parece que de joven ha sido un abogado no muy ordenado, lo que habla bien de él, porque yo me siento bastante identificado con eso, y no muy puntual, la presidencia lo había puesto excesivamente puntual. Entonces salimos del Comité Nacional ahí en Alsina y Entre Ríos como 40 minutos antes. Alfonsín, como expresidente, tenía un Falcon cremita con custodio y chofer. Nunca me voy a olvidar, él venía sentado a la derecha y yo a la izquierda de él. Y en otro auto, en un R18, venían José Genú y Baglini,
que eran jefes de sus respectivos bancadas y que eran parte de los que íbamos a firmar. No le habíamos dicho a nadie. Y cuando llegamos al cruce de Callao con Libertador, aparece Crónica TV, perseguirnos con una cámara. Hasta íbamos para Olivos. Y llegamos a la Quinta de Olivos y yo miro el reloj y estábamos llegando entre 15 y 20 minutos antes. Entonces le advierto a Alfonsín, le digo, presidente, siempre le dije presidente en toda circunstancia. Le digo, presidente, entre otras cosas, el pacto tiene la reelección de Menem. Si la prensa verifica que estamos llegando 20 minutos antes de darle la reelección a Menem, esto va a ser una carnicería. Y Alfonsín me mira y me dice, tenés razón, y le dice el chofer, siga derecho. Y seguimos para Vicente López, no sé bien los barrios que hay para allá. Tuvimos como 20, 25 minutos haciendo tiempo y después decimos la U y volvimos 8 o 10 minutos tarde como corresponde. Y cuando se firma el pacto, un silencio había, y ya estábamos listos para firmar, y surgió un problema que no recuerdo bien, pero me parece que tenía que ver con la profesión de fe católica del presidente, algo así. Había dos renglones en duda de la segunda hoja. El pacto tiene 2 hojas. Está escrito una carilla, la otra carilla y media carilla de una segunda hoja. En esa segunda hoja había que hacer una modificación. Y los escribas, los encargados del tema, eran García Lema, que integraba el grupo que firmaba por el lado del PJ, y Berongaray del lado del radicalismo. Y no había máquina de escribir, no había manera de resolver el problema. Creo que después se resolvió, tuvimos como 1 hora esperando que se rehicieran los dos, porque hubo que copiar todo el pacto, porque la máquina que se encontró no correspondía con la que estaba. Lo reescribió un custodio de la custodia presidencial. Claro, sí, eso es un hallazgo de tu investigación, porque de color, ¿no? Y bueno, y ahí se firma un silencio, y cuando se va a firmar, Menem saca su lapicera, que era una lapicera que yo siempre digo que se correspondía con el origen del presidente Menem, ¿no? Era muy árabe la lapicera, muchos dorados con azules, una lapicera francesa. Los dorados eran de oro, o recubiertos en oro. Y saca la lapicera y Alfonsín, que tenía un temblequeo incipiente ya, la desarma la lapicera, en lugar de... La quiere desenroscar y había que tirarla. Y al desenroscarla se desarma la lapicera. Y yo le pongo la mano arriba, yo estaba sentado al lado de él. A un lado estaba yo, a su derecha, y a la izquierda estaba Oscar Castillo, que era gobernador de Catamarca. Y digo, permítame, presidente, le digo a Alfonsín, y me pongo a armar la lapicera. Y Maskin, bicha y con buenos reflejos, bichamente, saca una Mont Blanc que tenía y el pacto se firma con la lapicera de Maskin. Y la anécdota cierra que cuando nos pusimos de pie, ahí de donde yo digo ese instante que ahí, por lo menos yo personalmente tomé conciencia de que era un acontecimiento distinto a lo que me había tocado vivir y a lo que viviría después, porque para mí es la experiencia más completa política que he vivido, la constituyente. Yo me di cuenta en el momento que era así. Y me ha tocado hablar con infinidad de constituyentes y todos tienen la misma sensación, gente con mucha carrera política. Ahí convivía un jurista internacional de prestigio como Masnata y algún dirigente radical de base de Santa Cruz. Eran 16 partidos políticos. Esto que bien decía Lacino, que se le dio un espacio a todo el mundo, de todo el arco ideológico de la Argentina. Además había discusiones subyacentes, porque recuerdan ustedes la época, estaba la reelección o no de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, lo cual los llevaba a Rico a conversar con Duhalde para la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, cosa que finalmente se hizo y que es producto también de los entreveros santafesinos. Entonces cuando nos pusimos de pie para antes de salir a la prensa, nos abrazamos los 12 que habíamos allí, y cuando me toca abrazarlo al presidente Menem,
que estaba exultante, ya había armado la lapicera yo, y le digo al presidente, esta, presidente, me la quedo, le dije. A pesar de que Menem tenía fama de desprenderse dificultosamente de sus pertenencias, y con una sonrisa me dice, por supuesto, quédatela. Bueno, y eso, ese instante, a mí es toda una enseñanza política para el futuro. Es decir, que es imposible avanzar sin consenso. Y este tema del consenso democrático en Santa Fe lleva a que todo nuestro andamiaje tiene como objetivo el consenso. La gran pregunta y el gran interrogante es cómo vamos a modificar una Argentina distinta desde la confrontación, en base a qué marco jurídico y en base a qué trayectoria jurídica y democrática. Cuidado, porque si se fuerza la marcha, el problema no es que estamos haciendo las cosas inconstitucionalmente, estamos, no me gusta decirlo porque tengo miedo que se interprete mal, pero estamos horadando la base del sistema democrático. Ese es el riesgo. Y yo creo que ese es el llamado a atención y ese es el legado de Santa Fe. Bueno, en este tramo final quiero agradecerle a la Universidad del Litoral otra vez, a EUDEVA, por haber apoyado este proyecto, por haber permitido que se haga el libro. Y a Horacio y Augusto por haber viajado especialmente a Buenos Aires para esta presentación, cosa que aprecio el doble porque no vienen seguido a Buenos Aires, les cuesta acercarse a la capital. Lo dice en el podcast, el Choclo es un pueblo al que le desconfía bastante, a la ciudad de Buenos Aires. Horacio viene más seguido, pero sé que no estaba programado venir. Así que bueno, gracias a todos por venir y espero que hayan disfrutado el podcast y que disfruten este libro como una herramienta de consulta y también casi de colección para el futuro. Muchas gracias.